Los caballeros de la mesa redonda. Fueron los caballeros premiados con la orden más alta de caballería en la corte del rey Arturo Pendragón. La mesa en la cual se reunían fue creada para no tener cabecera, lo que representaba la igualdad entre todos los concurrentes. Las diferentes historias dan diferentes números de caballeros, que oscilan entre 12 y 150. La mesa redonda de Winchester, que data de 1270, tiene 25 nombres anotados. Sir Thomas Malory describe el código de caballería así: nunca enfurecer o asesinar, siempre a huirle a la traición, no ser cruel, dar misericordia a todo aquel que la solicite, siempre socorrer a las mujeres, damas nobles y viudas, nunca forzar a las mujeres, damas nobles o viudas, no tomar batalla por trifulcas erradas, de amor o bienes terrenales. El primer escritor en describir la mesa redonda fue Weiss. La verdadera mesa era redonda con el fin de representar que cada caballero tenía igual valor al rey y por lo tanto no había cabecera, aunque se da por entendido que la cabecera era el puesto del rey Arturo. En escritos posteriores se dice que fue un obsequio de su suegro, el rey Leodogram de Camellia, a raíz de su matrimonio con la princesa Ginebra. Según el escritor francés Roberto de Boron, la mesa redonda fue creada por Merlín durante el reino de Uther de Pendragón, padre del rey Arturo. Merlín utilizó las mesas de la Última Cena y de José de Arimatea como modelos para la mesa redonda porque deseaba simbolizar la redondez de la tierra. Al morir el rey Uther, la mesa redonda pasó a manos del rey Leodogram de Camellia, uno de sus aliados o reyes vasallos y padre de la princesa Ginebra, quien entregó la mesa con 100 caballeros de su reino. Los caballeros arturianos, quienes se sentaban con el rey Arturo en la mesa, se convirtieron en el foco de una hermandad entre caballeros, algunos héroes famosos y campeones de la justa causa. En teoría, eran hermanos. Sin embargo, la mesa redonda no escapó de envidia y odio entre la hermandad. Hubo enemigos entre los caballeros de la mesa redonda, así como entre quienes no eran miembros de la hermandad. Siguiendo la leyenda de la mesa de José de Arimatea, la de Arturo también tenía la siec peliros, o silla peligrosa, la cual estaba reservada para el verdadero caballero del Santo Grial, y por lo tanto esta era la única silla vacía que se encontraba en la mesa. Hasta que no apareciera el verdadero caballero, esta no podía ser ocupada por ningún otro. Quien osara ocuparla, moriría. El único que la pudo ocupar fue Sir Galahad. El verdadero héroe del Santo Grial debía ser un caballero de corazón inmaculado, no solo casto, sino virgen, sin tacha y sin pecados. Los caballeros. El rey Arturo, hijo ilegítimo de Uther Pendragón e Igrena, la esposa del duque de Cornwall, poseída por el rey Uther mediante engaños, asistido por Merlín, es entregado al mago Merlín recién nacido, quien encomienda la crianza del infante a Sir Héctor, uno de los caballeros de Uther. Siendo el peaje de su hermano adoptivo Sir Kay, en un desliz, engaña a Morgause, su media hermana, hija de Igrena, su madre, y el duque de Cornwall, con quien tiene un hijo llamado Mordred. Una vez coronado el rey, es el gran campeón de Britania contra las invasiones continentales. Recibe la mesa redonda de su suegro, donde acomoda a los caballeros de su corte, quienes se convierten en los campeones de la justicia y la libertad.
Siempre será asistido y aconsejado por el mago Merlín, quien le entrega la hermosa y mágica espada Excalibur, prestada por la Dama del Lago. Deberá superar 12 guerras que se extenderán durante 12 años para poder por fin alcanzar la paz. Sir Gawain, el caballero perfecto. Es el sobrino de Arturo, hijo del rey Lot de Lotania, y Ana, la hermana de Arturo. Gawain es el caballero que aparece en los manuscritos desde Geoffrey de Monmouth en 1137 hasta Sir Thomas Malory en 1485. De todos los caballeros, Gawain es el que más aparece en los cuentos arturianos. Es el primo de Mordred. Cuando se encontraba en combate, sus energías se revitalizaban al mediodía, con el ardor del sol. Esto se debía a que había nacido al mediodía en la ciudad de Nordelon. Los agoreros vaticinaban que como combatiente era más peligroso al mediodía. En algunas versiones se le considera el sucesor de Arturo al trono. Sir Lanzarote del Lago fue el caballero más famoso de todos, y algo de esa fama se debe al haber sido el amante de la reina Ginebra, esposa del rey Arturo. Aún así es sin duda la figura más noble de la leyenda arturiana. Fue hijo del rey Ban, de Banioc y Helena. Su nombre de pila fue Galahad, pero siempre se le llamó Lanzarote, pues su nombre fue revelado en el cementerio de la Guardia Dolorosa. Según la leyenda del Grial, Lanzarote descendía por parte materna del noble linaje del rey David de Israel. Tras rescatar a la reina Ginebra de manos de Meleagant, se convierte en su amante. Fue padre de Galahad, el más puro y perfecto de los caballeros de la mesa redonda, con Helena, hija del rey Pelles. Inicialmente fue uno de los caballeros del Grial, pero por su amor por Ginebra falló en la cruzada por recuperar el Santo Grial. El adulterio se consideraba un pecado mortal en la Edad Media, y esta nueva versión de la cruzada por el Grial requería que el caballero fuese perfecto y libre de todo pecado. Supuestamente fue criado por una hada, quien le habría entregado un anillo capaz de romper hechizos. Su padre, el rey Ban, había muerto de tristeza al perder su reino con el rey Claudas, y su madre había ingresado en un convento cuando su infante hijo había desaparecido con Nimue, mejor conocida como la Dama del Lago. Con ella permaneció Lanzarote hasta cuando pudo ser ungido caballero. Lanzarote ayudó a Arturo a derrotar al rey Claudas, por lo cual Arturo le entregó la Galia y Banioc y Gaunes, las cuales Claudas habían logrado la muerte de los reyes Ban y Bores. Estas últimas las entregó Lanzarote a sus primos, Bores y Leonel, mientras entregó a Arturo el reino de Galia. Al conocer la muerte de Arturo, Lanzarote tomó los hábitos. Sir Perceval de Gales es caracterizado como un joven muy simple, de inocencia torpe. Como caballero, Perceval tiene gran fuerza y habilidades naturales en justas y el manejo de la espada. Su aparente ignorancia radicaba en que su madre había logrado mantenerlo apartado del mundo y del conocimiento de su padre y hermanos, quienes eran caballeros y habían dejado el hogar en busca de aventuras. Con el fin de evitar perder a su hijo, le llevó a vivir a un apartado bosque, donde el muchacho crece desconociendo del mundo terrenal, de las jerarquías reales y nobleza, pero en particular sobre la caballería. Todos los cuidados de su madre fallaron,
cuando Perceval conoció a unos caballeros quienes pasaban por el bosque donde vivía con su madre. De inmediato nace su inquebrantable deseo de convertirse en uno de ellos. Ante la insistencia de su hijo en salir a hacer armas y lograr ser ungido como caballero, su madre le ayuda a vestir, pero lo hace para que aparente ser un campesino y le entrega un viejo y acabado caballo. Esperanzada su madre en que su ridícula apariencia hiciera que el joven fuese rechazado y tuviera que regresar a su lado. Sin embargo, al partir Perceval en busca del rey Arturo, ella muere de tristeza. Pero su madre no solo había tratado de mantenerlo ignorante del mundo, sino que al saber que iba a salir del bosque, le aconsejó en el trato con mujeres y le sugirió utilizar pésimos modales en el momento de comer. Así, cuando Perceval conoce a una doncella, le da el trato de un lascivo peón quien le quita su broche y anillo, quedando como un ladrón. Al llegar a la corte de Arturo es tan grosero con el rey que Cai el senescal pensó que Perceval era un tonto, a pesar de lo cual le envió a enfrentarse con un caballero rojo para probar su valía y alcanzar la dignidad de caballero. Sir Galahad era el hijo de Lanzarote y Helena. De acuerdo con la leyenda del Grial, Galahad era el descendiente del rey David de Israel por parte paterna. Por su madre descendía de Nacien. Galahad había sido comparado en forma simbólica con el león cuando su padre lo había sido con un leopardo. Al comparar al padre e hijo, el leopardo sería superado por el león. Como caballero de la mesa redonda, era el único que podía ocupar la silla de Sieg Perilous, siendo el héroe que ganó el Santo Grial. Fue quien sacó la espada mágica del mármol que flotó hasta Camelot. Tras ganar el Grial y curar al rey pescador con sus compañeros Perceval y Bores, llevaron el Grial a Bretaña, a la ciudad de Sarras. Galahad estuvo preso durante 1 año y también durante 1 año fue rey de Sarras. A Galahad se le permitió ver los últimos secretos del Grial antes de su muerte y fue llevado al cielo. Con su muerte, tanto el Grial como la lanza de Longinos desaparecieron del mundo. Sir Bores era el hijo del rey Bores de Gaunes. También fue hermano de Leonel y primo de Lanzarote y Héctor. Bores había fornicado con una damisela, convirtiéndose en el padre de Hélin le Blanc. Tras esto, Bores mantuvo la castidad por el resto de su vida. Por este motivo, Bores es uno de los 3 caballeros del Grial. Tras llevar el Grial a la ciudad de Sarras, Bores se quedó allí con Galahad y Perceval, hasta que ambos murieron. Bores regresó a Camelot con la noticia del logro de haber cumplido la búsqueda del Santo Grial. Cuando Lanzarote entra en conflicto con Arturo y Gawain, Bores ayuda a su primo en el rescate de la reina Ginebra, la batalla de Guardia Jubilosa y luego en Gaunes, Galia, cuando es exiliado Lanzarote. Tras la muerte de Arturo y la destrucción de la Mesa Redonda, en la guerra contra Mordred, los 2 hijos de Mordred tomaron el reino de Logres. Bajo el mando de Lanzarote, Bores regresó a Logres para derrotar a los hijos de Mordred. En la batalla, Leonel murió y Lanzarote se encontraba perdido. Su primo Héctor salió en la búsqueda de su hermano y Bores regresó a Gaunes. Solo retornó a Bretaña cuando tuvo una visión de viajar a la Guardia Jubilosa. Allí supo por medio del arzobispo de Canterbury sobre la muerte de Lanzarote y cómo había sido llevado al cielo por ángeles. Se quedó con el arzobispo y tomó el hábito.
Sir Kay Okai, el Senescal. Es el hermano adoptivo de Arturo a quien sirvió como paje y por su olvido tuvo que ir a sacar la espada del yunque para que su hermano pudiese competir en la justa que se presentaba. Sir Kay es hijo de Sir Héctor, el padre adoptivo de Arturo, a quien Merlín le encomendó levantar a príncipe. Al convertirse en rey, Arturo lo nombra Senescal. Es uno de los grandes campeones del rey durante sus primeros años de reino. Durante la guerra contra Roma ocupa un lugar secundario, pero luego se convierte en un caballero engreído. En la leyenda de Chrétien de Troyes, Kay se cree lo suficientemente audaz y capaz de escoltar a la reina solo, pero es golpeado, derrotado y encarcelado por el Meleagán, quien secuestra a Ginebra. Lanzarote es quien debe rescatarla. Kay es herido en combate durante la batalla de Sauce, cuando cae su compañero Bedivere ante el rey de Medes. Regresa a Britania solo para morir. Sir Bedivere o Bediver es a quien Arturo encomienda devolver su espada Excalibur a la Dama del Lago mientras espera la muerte junto al campo de batalla de Camlan. Es el mariscal de Arturo y es asociado con Sir Kay. Su hermano es Sir Lucan. Es uno de los primeros personajes del ciclo arturiano. A Sir Bedivere se le considera, bajo las órdenes del rey Arturo, un bien parecido caballero con una sola mano. Se acepta que su padre fue Pedraud y sus hijos Ambren y Enegaud, ambos de la corte de Arturo. Algunos estudiosos sostienen que mantenía relaciones secretas con Sir Gaeres, otro miembro de la mesa redonda. Usaba una magia oscura, con gran destreza y agresividad para seducir y subyugar a sus enemigos. Era muy temido por el pueblo, quienes constantemente pedían al rey Arturo su ahorcamiento. A pesar de ello, Arturo lo apreciaba. En las coplas de las tumbas, su lugar de entierro fue la colina de Trifan, según la vida de San Cadoc, escrita en 1086. Sir Bedivere está junto al rey Arturo. En la historia de Culhwch y Olwen es uno de los personajes centrales y es llamado para acompañar a Culhwch en su gesta para ganar la mano de Olwen. Es el primer caballero en golpear al gigante Isbadaden con una lanza envenenada que era para Culhwch. Continúa en la compañía de Culhwch ayudando a completar las tareas imposibles que les impone Isbadaden. Sir Lucan es un sirviente del rey Arturo y miembro de su mesa redonda. Estaba encargado de la corte real en conjunto con Bedivere, el mariscal, y Kay, el senescal. Tomó la posición de mayordomo real, una importante posición a cargo de residencia real. Es el hijo del duque Corneaus y hermano de Sir Bedivere, así como primo de Sir Griflet. Él y sus parientes son de los primos aliados de Arturo y luchaban a su lado contra los reyes Lot, Urien y Caradoc. Defendió en forma valiente el derecho al trono de Arturo en la batalla de Bedegrain y probablemente en las subsiguientes rebeliones. Permaneció como fiel compañero de Arturo toda su vida. Durante la rebelión de Mordred, el hijo sobrino de Arturo es uno de los últimos caballeros al lado de Arturo en la batalla de Camlan, y con el fin de evitar los saqueadores tras la batalla, a pesar de estar herido, con Bedivere ayudan al rey retirándolo herido y moribundo tras su combate con Mordred. El esfuerzo es demasiado grande para Lucan, quien desfallece al salirse sus intestinos. Al abrir los ojos el rey vio a Lucan echando espuma por la boca con los intestinos de fuera de su cuerpo.
Lucan fallece por sus propias heridas recibidas en la batalla justo antes de que el rey ordene a Bedivere, quien llora la muerte de Lucan, devuelva a Excalibur a la Dama del Lago.